Seguimos aquí de vuelta y nada, esto no para. Tenemos ahora una mesa redonda interesantísima que tengo un montón de ganas de escuchar. Vamos a hablar de activismo y de cómo el podcast puede ser una herramienta excelente para divulgar y para hacer activismo de todos esos temas tan importantes que muchas veces no tienen cabida o tienen un espacio muy pequeñito, muy reservado en día de... Pon el nombre de la celebración reivindicativa que quieras en el medio tradicional, y en el podcast podemos estar hablando de ello, profundizando y hacerlo de manera constante y continuada. Y para hablar de todo esto, para moderar esta maravillosa mesa redonda, se vuelve a incorporar con nosotros Valentina Morillo. Hola, Valen. Hola, María, que ¿Qué tú tal? siempre ¿Cómo estás vas? bien, siempre estás diciendo que te organizas un poco la programación de Podwoman pensando en lo que te gustaría escuchar y yo digo que siempre tengo la suerte, si yo tuviera que elegir una mesa para moderar, siempre me tocan. Es Qué maravilloso, bien, qué gracias. bien. Qué bien, qué bien. Estamos ahí súper alineadas. Es que además enseguida pensé en ti para esta mesa porque, bueno, los que nos seguís desde esta mañana ya habéis conocido a Valen, pero si os habéis incorporado ahora más tarde, pues que sepáis que Valen es periodista cultural en el vertical de El Español, Series y más, donde además de hablar en general mucho profundo y hacer crítica, noticias y de todo de series y cine, tiene en particular una columna que se llama Una pantalla propia, donde analiza toda esta ficción, pero siempre con perspectiva de género y bajo el prisma del feminismo interseccional. Entonces, bueno, yo con Valen he aprendido muchísimo de todos estos temas y para mí es una referencia, y siempre que tocamos esto, el año pasado estuve ya precisamente hablando de feminismo en Podwoman y hoy la traemos para hablar de activismo. Ella además es podcaster desde hace mucho tiempo, por eso la hemos traído a la mesa de pioneras esta mañana, y actualmente está con su programa Del sofá a la cocina, que está en activo desde el 2011, nada más y nada menos. Así que, Valen, te dejo a todas las chicas, vamos, que no pueden estar en mejores manos, para que nos las vayas presentando, y yo me quedo atenta a escucharos, que tengo muchas ganas. Muy bien, bienvenidos a todos a la mesa redonda del podcast como herramienta para el activismo, en la que tengo el honor y el lujo de compartir pantalla con 4 referentes a quienes admiro personalmente. En cuanto empiecen a aparecer por la pantalla, os las presento una a una para que las conozcáis mejor. No ya vamos llegando y ya estamos todas. Hola, ¿qué tal? Os voy a presentar primero para que la gente os conozca, quienes no lo hayan hecho ya. Tenemos a Valeria Vegas, es licenciada. Hola, licenciada en Comunicación Audiovisual. Desde 2015 colabora en medios como Vanity Fair, El Mundo, Lectura, Shanghái o El País. También en radio, en programas como A Vivir Madrid de Cadena Ser o Ya son las 8 en Telecinco, estoy en Tele. Valeria dirigió el premiado documental Manolita, la Chen de Arcos, que recoge el testimonio y vivencias de la primera madre transexual que logró adoptar en España. También es autora, ha publicado 4 libros, entre ellos Ni puta ni santa, biografía en la que se basa la serie Veneno, en la que también fue guionista. En 2021 fue guionista de Susana y el sexo, un documental de Radio Televisión Española, y por lo que la tenemos aquí, ha producido y presentado y guionizado el podcast Orgullo, producido por Spotify y Ecosmedia. Su último libro es Libérate, un repaso a la cultura LGTB que abrió camino en España. Bienvenida, Valeria. Bien hallada, chicas, ¿qué tal? También tenemos a Gisette Rosas, es venezolana, comunicadora audiovisual, especializada en producción, con más de 10 años de experiencia en producción de radio, televisión, cine y publicidad. Desde hace 7 años reside en Barcelona. Allí amplió sus estudios en producción de cine y proyectos audiovisuales. Y hace 6 años inició el proyecto Negra como yo, donde busca visibilizar la negritud y afrolatinidad, especialmente a las mujeres afrolatinas en el mundo. Gracias por acompañarnos, Gisette. Gracias a ustedes, gracias. Nuestra tercera ponente es Amarna Miller, licenciada en Bellas Artes y activista en favor de los derechos de la mujer. Presenta el podcast Yo También y es autora del ensayo sobre feminismo Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas. También crea contenido y difunde sus conocimientos en redes sociales. Y en su discurso habla de inteligencia emocional, viajes, feminismo y empoderamiento personal. Gracias por participar en Podwoman, una edición más, Amarna. Nos volvemos a encontrar.
Y la cuarta integrante de esta mesa, que ya tiene 4 patas, es Belén Hinojar. Ella es creativa independiente para diferentes marcas. Con su compañera Carmen Huidobro fundó el podcast Climabar, y su compañera fue quien le introdujo la necesidad de hacer mainstream la sostenibilidad. Desde entonces ha centrado su carrera en esta dirección como divulgadora de climática, y juntas tratan de aportar un punto de vista disruptivo a lo que conocemos como comunicación verde. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Gracias a vosotras, para mí es un placer estar aquí con vosotras. Recuerda a la gente que nos está escuchando que podéis ir dejando preguntas y comentarios durante la charla, que las leemos todo al final. Y una vez hechas las introducciones, vamos a lo interesante y a lo que hemos venido, que es escucharos a vosotras. Y quería empezar por el principio, por el concepto que da nombre a la mesa, que es el activismo. Quería que me contarais vuestra definición personal del término. Comienzo contigo, Valeria, porque escuchando Orgullo, en el primer episodio decías que sientes un poco de apuro al llamarte a ti misma activista, porque hay quienes se dejan la piel y la vida en la lucha, lo cual es cierto, pero también lo es que hay muchas formas de hacer activismo y todas vosotras lo hacéis. Quería preguntarte si seguías pensando lo mismo. Bueno, lo sigo pensando a un porcentaje menor. Ya es verdad que te das cuenta, ¿no?, de que percibes que es verdad que hay muchas formas de hacer activismo, ¿no? Es decir, que a veces, no lo digo por mí, pero escribir un libro puede dar un mensaje y puede ayudar a mucha gente, porque a mí me ha ayudado leer ciertos libros, leer ciertos artículos, escuchar ciertos programas, ciertos podcasts. Lo que pasa que es verdad que yo soy un poco viejuna y tengo este concepto antiguo de que el activismo es la pancarta, ¿no? Yo creo que es el activismo el que hemos visto toda la vida y el que ha servido obviamente para legislar y para ciertos avances. Pero es verdad que estamos en el 2022 y hay un tipo de activismo que va muy ligado a los medios. Entonces, en ese sentido, digamos que mi intensidad o mi apuro se ha rebajado un poco, Valentina. Vale. Amarna y Belén, ¿qué añadiríais vosotras sobre el activismo a lo que ha dicho Valeria? ¿Cómo lo veis? Yo estoy muy de acuerdo con Valeria. A veces parece que es una etiqueta que abruma, ¿no? Hay como un poco ahí de síndrome del impostor, como que no sabes realmente dónde colocarte. Para mí, el activismo es el intentar hacer fáctico un cambio, normalmente pues en cuestiones sociales, ¿no? Cuando hablamos de colectivo LGTBI, cuando hablamos de feminismo. También es cierto que en el mundo actual como que es una palabra que se ha quedado... No lo sé, es como cuando se habla de arte o del concepto underground, ¿no? Es como que se ha utilizado tanto que ya no sabes muy bien, se ha convertido en una especie de cajón desastre, ¿no? Que ya no sabes muy bien para qué utilizarlo, dónde acaba y empieza el activismo. Entonces, yo también tengo mi pequeño, no sé, es como caminar entre ascuas, ¿no? Tengo como mis pequeños conflictos con la definición, pero bueno, también creo que gracias al activismo es que conseguimos pues hacer ese avance social, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que hacer un trabajo para sentirnos cómodos con ello, ¿no? Con la etiqueta. ¿Belén? Sí, yo estoy súper de acuerdo con mis dos compis. Además, nosotras que tratamos el tema de la crisis climática, un problema muy grave que ha habido durante un montón de años es que se consideraba un poco que si no eras un activista perfecto y lo estabas haciendo todo perfectamente, del tipo huella de carbono neutra, pues todos tus esfuerzos ya parece que no valen para absolutamente nada, cuando no hay ninguna persona que de verdad genere cero residuo ni lo haga nada perfecto en su vida. Entonces, sí que creo que se debería como o reinventar la condición que tenemos de activista, o el lenguaje es muy rico, seguro que encontramos alguna forma de llamarlo de otra manera. Entonces, no lo sé, nosotros, por ejemplo, apoyamos mucho el activismo de andar por casa, hacer lo que puedas y darle la turra con cualquier tema, aunque sea a tu abuela. Entonces, pero es que a nosotros tampoco nos gusta llamarnos activistas. Me parece que es una etiqueta que tampoco te puedes poner tú a ti mismo, que está como mal visto desde fuera que te llames así. No sé, es mi opinión. Gisette, en tu caso empezaste negra como yo narrando tu viaje personal de
perdona que lo describa así, pero como de reconciliación con tu pelo natural. No sé si fue ese proceso de autoaceptación lo que despertó en ti la curiosidad por el tema de la afrolatinidad, lo que te ha llevado a iniciar todo este proceso de aprendizaje y divulgación. Y si quieres aportar algo también sobre el activismo, la palabra es tuya. No, sí, a mí me pasa tal cual como ustedes, ¿no? Estoy todo el día cuestionándome si lo que estoy haciendo está bien, si lo que digo está bien, si corresponde hacer activismo. Además que yo vengo de Venezuela y he ido a manifestaciones del 2006 porque además estudié periodismo. Entonces, cuando cerraron los canales de televisión en Venezuela, yo salí a la calle. Entonces, desde que me vine a Barcelona, dije, yo no quiero ir a una manifestación más en mi vida y no voy ni siquiera al 8M y soy súper feminista, pero es que no, porque me genera como PTSD, yo no sé, ¿no? Eso por un lado. Entonces a veces me sentía como impostora, porque decía, no soy lo suficientemente activista porque no estoy en la calle diciendo Black Lives Matter y tal, pero bueno, al final sí me di cuenta que mi trabajo de alguna forma u otra está dejando huella, entonces bueno, me sentí bien. Y el podcast empezó tal cual, o sea, realmente Negra como yo, como proyecto, yo lo empecé en 2017, pero el podcast empezó en 2019 porque precisamente yo estaba en esa búsqueda de cómo comunicar todo lo que yo estaba viviendo en cuanto a la representación, en cuanto a cómo me sentía conmigo misma, porque realmente era una búsqueda de identidad, de saber quién soy, de reconocer mis raíces y tal, ¿no? Y estas conversaciones en Venezuela no se tenían, o por ejemplo, o por lo menos en mi entorno yo no lo tenía, porque además mi familia todo es 95% negra, entonces como que este cuento de en mi familia no vemos los colores, siempre existía, ¿no? Ay, no, bueno, no sé, o sea, mi mamá es de piel más oscura que yo y mi papá es del color de piel que yo y sabes, como que nunca había esta diferencia, pero cuando llegué a Barcelona sí me di cuenta que había una curiosidad de mi historia, ¿no? La gente me preguntaba y que, ay, seguro eres súper fan de Martin Luther King, por eso te dejaste el pelo así, yo como que no, o sea, yo soy así ya, o sea, no sé, o sea, como que tenía que explicar mi existencia y la razón de mi pelo todo el rato. Entonces dije, bueno, si esto causa tanta curiosidad para la gente y además ayuda a que otras mujeres entiendan este proceso que yo estoy viviendo, pues voy a hacer algo donde lo comunique y la gente sepa su historia. Y así nació, más que nada. Sí, esta cosa de necesitar explicarte y justificarte todo el tiempo, creo que es algo por lo que habéis pasado todas, precisamente por esa inseguridad de que no se siente que no sentís suficientemente activistas y que parece que hay que hacerlo todo perfecto y en realidad es imposible con aportar algo, con intentar hacer el cambio suficiente. Una frase que seguro que vosotras habéis utilizado muchas veces es lo personal es político. Vuestros podcasts, los 4, inevitable y orgullosamente creo que lo son, políticos. Quería preguntaros cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis al abordar los temas que tratáis en vuestros podcasts. Vuelvo contigo, Gisette, porque me acuerdo de, escuchando tu primer podcast, recuerdo que expresabas... ¿Por qué lo hiciste, Valentina? Porque tenía que prepararme. No pude escucharlos todos porque tiene 129, pero empecé por el principio, unos por el medio y el del final. Pues en ese primer podcast decías que tenías miedo de que se comportaran contigo de forma paternalista o condescendiente, como notaste cuando llegaste a Barcelona. No sé si eso, quería empezar contigo, pero que me lo dijerais todas, si es algo que notáis que es un miedo que tenéis al tratar los temas que tratáis. O sea, sí, obviamente el paternalismo existe y el paternalismo es algo que me acompaña toda la vida porque soy una mujer racializada, más allá de hacer el podcast o no. Mi día a día consiste en un eterno, la gente tratándome, ay, eres negrita, ¿no? Pero en el podcast, o sea, lo que pasa es que lo que sucedió con el podcast es que, claro, esta voz o este statement de decir, soy una mujer racializada, ya se iba a amplificar. Entonces, yo lo que no quería era como que la gente me tratara como con condescendencia de, ay, bueno, tu proyecto tan lindo, no sé qué, ¿no? Sino que simplemente siéntate, escucha lo que yo tengo que decir y además mi mensaje va enfocado y directo, o sea, mi principal público objetivo son las mujeres negras latinoamericanas. Entonces, a partir de ahí, todo el que escuche para eso y le interese y le parezca cool,
guay, pero que la mujer negra latinoamericana entienda, porque básicamente se trata por algo que yo estoy pasando y que lo estoy compartiendo. Entonces, me daba un poco de miedo y nervio, pero porque cambian las relaciones de poder y uno no se siente parte de algo, sino que te sientes como ciudadano de segunda, ¿no? Es lo que tiene el paternalismo. Entonces, era mi miedo, pero poco a poco más bien me han hecho sentir muy empoderada y como que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, al final cambió un poco la historia. Siguiendo con esta idea para hablar con vosotras tres también, ahora que vivimos en un mundo tan polarizado en el que algunos insisten en que hablar de diferencias o hablar del pasado no es necesario, que siempre parece que están a la defensiva porque creen que todo es un ataque personal, no sé si Belén, Valeria y Amarna, de paso, vosotras también habéis pensado en algún momento que vuestro trabajo de divulgación iba a encontrar algún tipo de resistencia por parte de quien os escucha. Amarna, por ejemplo. Totalmente, de hecho, bueno, estaba resonando muchísimo conmigo lo que comentabas, porque yo en mi podcast al final trato temas que son bastante polémicos, ¿no? Hay algunos que, según los saco, sé que no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Pues hablo de ecofeminismo, pues ¿quién van a estar en contra del ecofeminismo? Pero de repente saco un podcast sobre feminismo gitano y bueno, la que se lía, increíble. De repente te ves las puntuaciones dentro de la propia app de Podimo y ves que aquellos temas más polémicos son los que tienen unas valoraciones como más extremas, ¿no? Y es que creo que aquí hay algo importante, por lo menos dentro de mi formato, que es que yo, y de hecho contesto algo que estabas antes haciendo, a lo que antes hacías referencia, ¿no? Para mí la máxima de mi formato es dar la voz a las protagonistas, que sean las personas implicadas las que hablen sobre aquello que tengan que contar, ¿no? Entonces, eso implica a veces pues poner sobre la mesa temas que no resultan fáciles de digerir o que van en contra de pues, lo que la mayoría de la gente piensa sobre un tema, ¿no? Me acuerdo cuando hablaba de prostitución y trata, o también es que estos fueron sido los temas más polémicos, ¿no? También el tema de feminismo gitano. Para muchas personas el hecho de poner a una mujer gitana hablando de qué significa para ella el feminismo y también rompiendo con muchos de los esquemas que tenemos nosotros en nuestro antigitanismo acerca de lo que implica ser una mujer dentro de este contexto cultural, pues supone de alguna manera cuestionar pues estos preconceptos, ¿no? Que la gente tiene sobre el tema. Y entonces ahí, pues yo, en mi caso, en mi formato, lo que intento siempre poner por delante es esté o no esté yo de acuerdo con lo que se está tratando, yo lo que estoy intentando es pasar mi antorcha a otra persona para que sea esa persona, desde la experiencia personal, que nos hable de su realidad. Y que luego tú quieres o no quieres estar de acuerdo, pues genial, ¿no? Pero la información es poder y para mí es lo realmente importante, que cada uno saque ahí fuera lo que tiene dentro y tú como espectador o como oyente o como presentadora, pues te hagas tu idea al respecto, ¿no? Pero por lo menos partir de la base, coger el episodio, coger cada capítulo desde la base de no tengo ni idea sobre esto, voy a escuchar a ver qué me cuentan y luego a partir de ahí pues ya te labras tus propias ideas. Entonces, sí, he vivido también este paternalismo, pero bueno, la verdad es que tampoco le doy mayor importancia. Yo creo que lo importante también es pues, valorar mucho el pensamiento crítico y que cada uno se labre sus opiniones teniendo la información que tiene. Valeria, ¿tú? Yo, por ejemplo, las estaba escuchando y me parece, he sacado una conclusión ahora al momento, ¿no? Y es que creo que, por ejemplo, quien llegaba al podcast de Orgullo llegaba ya con empatía, ¿no? Es decir, creo que la persona LGTBI-fóbica no va a acudir a escuchar ese podcast, ¿no? El que acude con un prejuicio y con ganas de soltar bilis, es que ya acude, no le hace falta escucharlo, ¿no? Ya va con el prejuicio por delante. Creo que la gente que acudía en este caso a un asunto LGTB es con ganas de informarse, y bien puede ser una madre o un padre de una persona LGTB como alguien LGTB que tiene que coger herramientas para contárselo a su familia y demás. Es verdad que vosotras tres sí que me acabo de dar cuenta que creo que abrís temas que la gente nunca se ha planteado, ¿no? Los temas LGTBIQ hoy en día están mucho más encima de la mesa, y los vuestros hacen que a algunas personas se les rompan los esquemas, ¿no? Les planteen algo o les digan de repente eres de esta forma y no lo sabías o has tenido este tipo de situación y entonces pienso que en este caso yo no creo ni siquiera que haya paternalismo, ¿no? hacia un asunto LGTBI. Lo que hay es o una integración absoluta o un odio que no va a servir de nada a ningún podcast. Y en tu caso, Belén, que hay gente que casi se toma el asunto climático a broma.
Pues es que, a ver, en esto tenemos dos problemas. Por un lado está que es una cuestión politizada, que sería maravilloso que no estuviese politizado y que para todo el mundo no hubiese que debatir la ciencia y que nos pusiésemos de acuerdo todos, independientemente de a quién votes, porque nos vamos a la mierda en bote igual. Entonces, molaría eso bastante. Luego, por otro lado, el tema de las generaciones. Nosotros, por ejemplo, nuestro público, que es gente mayormente de nuestra edad, no hay ningún problema, pero luego hablas con gente más de la edad de mis padres o de mis abuelos, y hay que pensar que a ellos les han vendido la moto del consumismo, el tener 2 coches es lo mejor, tener aire acondicionado, comer carne, todas estas cosas son símbolo de estado de bienestar, de calidad de vida y de que si tú lo consigues estás triunfando. Que ir en autobuses de pringado y no poder irte de viaje por no coger un avión, pues lo mismo. Entonces, llegar tú, que eres un pipiolo y que ellos han estado currando para darte a ti lo que ellos consideraban que era mejor y de repente tú dices que no quieres comer carne, pues claro, les toca mucho los esquemas porque ellos pensaban que era lo mejor que te estaban dando y que llegues tú y de repente se lo cambias. Pues yo entiendo ese sentimiento. Hay que intentar pues superarlo y seguir un poco porque claro, todos somos hijos e hijas del sistema y nos ha tocado vivir aquí. Entonces, sí que es complicado, pero hay que entender un poco como el contexto del que vienen ellos, pero vamos, nosotros no hemos tenido mucho problema de hate ni de tal, porque ya te digo, lo que decíamos antes, la gente que viene a estos podcasts viene a informarse y a saber un poco. En nuestro caso, yo no he visto a nadie que se escuche 40 minutos de nosotros dando la turra para discutirnos. O sea, la gente tendría que tener muchísimo tiempo libre. No lo hemos visto aún, ya veremos. Es una de las ventajas del podcast, ya lo hablaremos luego. Algo que me encanta de teneros a las 4 juntas es que creo que puede servir de inspiración para quienes nos escuchan porque vuestros podcasts tienen formatos y estilos muy diferentes. Orgullo de Valeria tiene una base, yo diría, documental, combina entrevistas a varias personas y las estructura temáticamente en cada episodio, siguiendo un hilo. Belén, tú con tu compañera Carmen tenéis un tono mucho más informal en el que dan la turra climática, es que me encanta la expresión, con un poco de humor, pero que también aportáis muchos datos para traumatizar a más gente. Y Amarna entrevista en cada episodio a una persona con la que estableces una conversación, una charla, que es didáctica, pero en la que tú estás aprendiendo, pero lo que buscas es despertar la empatía y que todos digamos yo también. Y Gisette, tú combinas episodios en primera persona con entrevistas con invitados en charlas muy largas, muy interesantes, en las que ambos dialogáis y ampliáis vuestra experiencia. Yo quería he hecho toda esta explicación para que la gente que aún no ha escuchado vuestros podcasts sepa más o menos cómo son. Quería que nos contarais cómo decidisteis cada una el formato y sobre todo pero también el tono que habéis explorado. Y empiezo contigo, Gisette. Bueno, yo soy productora audiovisual, pero soy productora audiovisual logística. O sea, yo me encargo de todo lo que sucede en el set. Entonces, siempre había dudado mucho de mi poder creativo, ¿no? Nunca me imaginé que yo pudiera ser una persona creativa. A mí tú me dices, vienen a comer 50 personas y yo te tengo las 60 platos, la silla, los vasos, todo lo que necesites, pero de generar una idea y el mood y cómo, no. Entonces, negra, como yo, las entrevistas son largas porque fue una forma de facilitar la gestión de producción del podcast, básicamente. Era como que, mira, yo no voy a pasar esto por edición porque me va a quitar más tiempo y necesito que salgan muchos episodios porque además se convirtió como en una bola de nieve o sea, por eso son tantos, pero yo publicaba 2 a la semana. Entonces era como una locura porque todo el tiempo iba conociendo gente nueva y yo decía, yo quiero hablar con esta persona, yo quiero hablar con esta persona, porque además uno de mis objetivos con el podcast es ser un espacio donde tú puedas decir qué afrolatinos hay en el emprendimiento, pues buscas en el podcast. ¿Qué afrolatino está haciendo música? Ahí tienes. Que, ¿sabes? Como realzar y visibilizar a los afrolatinos en el mundo, porque siento que somos un grupo de la sociedad que está invisibilizado y que además no tenemos un reconocimiento propio desde nuestra trinchera, ¿no? O sea, tú a día de hoy hablas con personas negras en Latinoamérica y te dicen, no, yo no soy morena, yo soy mulata, y es como, yo no soy negra, no, yo soy morena. Es como, bueno, pero tu ancestralidad, tu cultura, no viene de la comunidad afrodescendiente, no.
es un problema de desarraigo importantísimo. Entonces, mi forma de fomentar estas ganas de sentirse representados, de valorar nuestras raíces y tal, fue hablando con mucha gente. Entonces el formato fue, bueno, si estoy conociendo a toda esta gente, yo quiero hablar y saber qué es lo que me va a decir, pero que sea fácil a nivel de producción. Esa fue mi decisión de formato, o sea, cero pensado, porque además nunca pensé además que podría tener tanto tiempo. Era como, bueno, no puedo parar, hay que seguir sacando episodios, pero yo sigo haciendo mi trabajo y sigo encargándome de otras cosas, no vivo del podcast ni nada. Y al final así fue, o sea, no hubo mucha mente detrás, la verdad. Valeria, ¿cómo creaste tu orgullo? Pues había una cosa muy clara, ¿no? Y era rascar, porque a veces cuando formas parte de ese mismo tema, de ese mismo asunto, vas como con la lección aprendida. Entonces había que deconstruir todo eso, hacerte las preguntas que se puede hacer cualquier oyente, sea una persona LGTB o no. Es decir, las personas LGTBI también tienen dudas, incógnitas, y además es que he descubierto gente que siendo del propio colectivo no saben qué es identidad o qué es orientación, y es obvio porque eso no te lo enseñan, ¿no? En el colegio te enseñan el insulto, pero no a distinguir de dónde, por qué te insultan o de dónde viene, ¿no? Esa etiqueta. Entonces, había que tener muy claro el dividir los temas, ¿no? Pues violencias, colectivo, representaciones, y luego tener muy clara esas 16 voces que iban a opinar de esos temas, y que esas voces no te pareciesen, dijeran, uy, son 16, son la misma persona 16 veces. No, para nada, porque no tiene nada que ver, creo que no tiene nada que ver, porque son generaciones distintas, Amarna, que participaba con Sandra Barneda, o de repente con La Prohibida, que es una drag queen, con Nazario Luque, ¿no? El dibujante. Son generaciones distintas, géneros distintos, vivencias distintas, y eso es lo que iba a enriquecerlo. Y es verdad que no podías tener un guión inicial, porque no era una cuestión de desarrollarlo, de narrarlo en sí. La narración se hacía después, ¿no? Entre medias, cuando montabas, ¿no? Porque yo no sabía lo que me iba a contestar Amarna. Yo sabía lo que yo quería preguntarle, pero no sabía cuál iba a ser su opinión, no sabía hasta dónde iba a llegar en un tema, ¿no? En cuanto a emociones, porque también es un podcast muy, muy emocional. Belén. Ya he terminado, que os habéis quedado esperando, he soltado una retaíla ya. Belén. Sí, nosotras en cuanto al tono fue algo muy fácil y muy orgánico, porque nosotras antes de Podcasters estábamos ya en Instagram y ahí habíamos hecho lo difícil, que era crear un contenido que la gente quisiera ver y que hablase de un tema tan serio, tan dramático y tan deprimente como es la crisis climática. Entonces, como ya teníamos hecho en Instagram Climabar, desarrollado como toda la idea de hacerlo en bares, bebiendo, no sé qué, así con un tono mucho más ligero, con memes, tal, pues eso lo teníamos muy fácil. Entonces sabemos que si existía la posibilidad de hacer un podcast, esto lo iba a tener y esto iba así, y íbamos a partir de esta base. A partir de ahí, pues todo fue súper sencillo, porque el podcast nos permitió la posibilidad de poder introducir a un montón de gente y un montón de invitados, porque nosotros lo que hacemos es hablar de una temática concreta dentro, porque la crisis climática es fabulosa y está en todas partes, entonces se puede hablar con absolutamente todo el mundo. Entonces, nos ha dado la oportunidad de poder introducir a toda esta gente y darle una perspectiva diferente al contenido que ellos ya estaban haciendo. Así que ha sido una suerte, porque era algo que no podíamos hacer en nuestros canales y que el podcast nos ha permitido poder explorar. Amarna, pero te voy a encadenar con la siguiente pregunta. Nos habéis descrito vuestros podcasts y cada uno, o sea, es diferente en estilo y tono, pero cada uno también requiere un trabajo previo distinto. Quería preguntaros cómo lo preparáis cada una. Por ejemplo, Valeria, tienes mucho trabajo de tú haces un guión, hay postproducción. Luego te hago una pregunta concreta. Amarna, si empiezo contigo, quería saber, por ejemplo, ¿a ti te inspiraron los invitados? ¿Tenías algunos invitados en mente y a partir de ahí dedicaste cada episodio a un tema, o tenías los temas y buscaste primero los invitados en Yo También? Pues en mi caso depende mucho. Para mí, y te lo encadeno también con el tema del formato que preguntabas antes, para mí lo más importante es encontrar a personas que puedan hablar desde su experiencia personal.
Así que por mucho que me interese un tema, si no encuentro a nadie que me pueda hablar de este tema en primera persona, lo descarto. Un ejemplo muy claro sería subrogación, ¿no? Vientres de alquiler, que es un tema que me llevan pidiendo desde hace 3 temporadas y que he decidido no hablar de ello hasta que no encuentre una madre, una madre que sea una madre subrogada que pueda realmente hablar sobre el tema. Porque a mí no me interesa el debate filosófico, no me interesa el debate teórico, a mí me interesa que la persona que está viviendo la experiencia pueda contarnos realmente de qué manera, ¿no?, está sucediendo eso en su vida. Eso por una parte con el tema del formato. Y luego en cuanto a la gestión, yo la verdad es que tengo mucha suerte porque Podimo, que es la app a través de la cual yo saco el podcast, me da una libertad total y yo llego ahí y les digo, mira, hay que hacer un podcast sobre prostitución y trata o sobre aborto voluntario, temas que son bastante controvertidos y que no me dejan tratarlos en ningún otro sitio, y ellos me dan libertad total para sacarlos hacia adelante. Y entonces lo que hago es, por contestarte, ser un poco más concreta, lo que hago es, yo a lo largo de los meses y de los años, yo me voy haciendo mis repositorios, ahí tengo una carpeta en Google Drive donde voy metiendo screenshots de temas que me parecen interesantes, ¿no? De repente me leo un artículo que habla sobre antropología con perspectiva de género y digo, wow, esto molaría, ¿no? O de repente veo en Instagram a una chica que tiene un discurso súper interesante sobre la libertad saharaui, un tema sobre el que yo no tengo ni idea, ¿no? Pues yo voy haciendo screenshots y lo voy metiendo ahí, y cuando llega el momento de prepararme la siguiente temporada, pues lo que hago es revisarme toda esta carpeta que tengo con temáticas, personas, es un poquito cajón desastre, y ahí ya me redacto cuáles son mis propuestas para la siguiente temporada. Y con estas propuestas empezamos a buscar a personas. Hay temas que son más sencillos que otros, ¿no? Pues si hablamos de ecofeminismo, pues me va a ser mucho más fácil encontrar a alguien que tenga un discurso alrededor de este tema concreto que si hablo de abuso sexual infantil. Entonces, dependiendo del tema, pues vamos a ir haciendo, por mi parte, y también Miguel de Cosmedia, que son los que me producen el podcast, vamos haciendo ahí una labor un poco de pico y pala, ¿no? Para ir buscando perfiles, ir contactando gente e ir viendo si tenemos los perfiles adecuados para hablar del tema. Y una vez decidimos, vale, esta gente es potente, esta gente tiene discurso, vamos para adelante, ahí ya empieza la investigación a fondo, ¿no? Que es, por mi parte, por una parte, el pensar o el discernir qué puedo yo aportar nuevo en este tema, qué puedo yo preguntar en esta conversación, que no nos quedemos en la superficie, sino que realmente profundicemos, que para eso es un podcast, que es la gracia del formato, ¿no? Para eso tengo yo una hora ahí para hablar, para ir en profundidad, ¿no? Y también yo creo que hay una variable un tanto egoísta, ¿no? Que tiene que ver con que a mí me interesan estos temas personalmente, son temas sobre los que yo quiero saber más. Entonces, creo que también hay una labor de investigación para saber. Yo me pregunto a mí misma, si solamente tengo a esta persona durante 1 hora de mi vida, ¿cuáles son todas las preguntas que querría hacerle, ¿no? Resumirlas, condensarlas, hacerlas de una manera pues que tengan una historia, ¿no? Que estén hiladas entre sí, y una vez llegamos ahí, coger a la persona y decirle, lo siento muchísimo, pero vamos a estar 1 hora aquí sentada profundizando en este tema a tope. Así que esa sería un poco mi gestión del formato. Y Belén, ¿cómo decidisteis vosotras cuáles serían los temas de la primera temporada? Pues nosotras fue bastante sencillo porque, claro, como era la primera, pues tienes un montón de cosas de las que hablar. Entonces, lo que hicimos fue básicamente buscar como unos grandes temas que se podían enlazar, por ejemplo, moda y el fast fashion, o energía y por qué la luz es tan cara, arquitectura y viviendas sostenibles, ansiedad y la ecoansiedad, y buscar un perfil que gustase experto para poder hablar de ese tema. Entonces, ya dentro de eso intentamos hacer un baremo entre informar a la gente y ligarlo a todo esto del clima y que no sea un tostón. Y más o menos conseguimos hacer ahí un cóctel que está funcionando. Así que nada, por ahora es eso. Hemos hecho 8 y a ver, ya con la segunda ya será más difícil sacar más temas, pero vamos, que tenemos para aburrir seguro. Tú, en cambio, Belén, ya llevas Gisette, llevas más de 120. Cuéntanos cómo es tu proceso, cómo ha cambiado en los más de 2 años que llevas con Negra como yo. Bueno, al principio, como les conté, yo simplemente estaba buscando como la forma de compaginar mi trabajo del día a día, más los rodajes en los que trabajo, más el podcast. Entonces, básicamente me reunía con una persona, veía, esta persona es interesante, logró esto,
afortunadamente también como trabajé en Venezuela en el medio, entonces mis primeros invitados son gente que conocía y que les iba diciendo, hola, mira, tengo esto, nada, quedamos por Zoom y nos poníamos a hablar, porque además siempre tuve en mente quién era como yo fuese, parecido a mí, en plan relajado, sin mucha pose, vamos a hablar, o sea, hay episodios donde aparezco en bañador, porque además lo tengo en YouTube, ¿sabes? Como que sí, sin mucha estructura, porque quería que fuese algo cómodo y para poder sostenerlo en el tiempo. Luego de 3 temporadas, aprendiendo, mejorando y tal, para esta cuarta, ya uní fuerzas con una productora de Chile de podcast, además que ellos hacen podcast institucionales, entonces tienen como mucha sensibilidad con el tema, y desarrollamos esta nueva temporada que lo que estamos haciendo es traer conversaciones de los episodios viejos, pero conectándolas con un tema como el afrofeminismo, como el body positive, temas como, no sé, la transición capilar, temas que han sido interesantes y que a nivel de estadísticas han dado buen enganche al público, y entonces ahora lo junto con conocimiento mío más unos toques de las entrevistas. Y la próxima temporada, que es la quinta, que ya la estoy preparando, que debe salir a mediados de mayo aproximadamente, ya son otra vez el formato entrevistas conmigo, pero esta vez sí tendrá como un poco más de postproducción, metiéndola. Ya Gisette participa en eventos dedicados al podcast, ya no puedes estar como que con la cabeza a lo loco, ¿no? Entonces ya le estamos poniendo mucha más estructura, y básicamente lo que queremos es tomar un tema que tenga que ver con esta persona, pero que sea el hilo conductor, igual teniendo como norte siempre, ¿no? Mostrar este personaje afrolatino que está haciendo cosas interesantes. Pero bueno, hasta ahora he tenido gente muy potente que jamás me imaginé que iban a aceptar la entrevista, y ahora, como de alguna forma, entre comillas, tengo un nombre, entonces ahora sí me interesa como hacer una curaduría más específica de los temas, y de cuidar bien quién es el invitado, y que se siga manteniendo relajado y tranquilo, pero que la conversación, pues poderle exprimir más, ¿no?, el conocimiento del invitado que tenga. Valeria, contigo podríamos hacer casi una masterclass, pero yo quería que nos centráramos, por acotar un poco, por ejemplo, cómo haces el trabajo de entrevistas y para crear la estructura. Por ejemplo, si el primer paso, uno de los primeros pasos que tienes en ese sentido sería elegir los temas de cada episodio, o si con lo que vas escuchando en las entrevistas puedes hacer cambios. Ya decías que durante las entrevistas encontrabas partes emocionales y que no sabías hasta dónde iba a llegar el invitado, pero ¿cómo es ese trabajo que ya está justo antes de armar el guión? Pues, claro, entiendo que te refieres del guión definitivo, ¿no? Sí, claro. Claro, sí. Pues era cuestión de escuchar todas esas entrevistas, tener esas entrevistas, ¿no?, una vez transcritas y demás, tener claro, porque claro, al final esa entrevista, y esto os pasa también a vosotras, yo creo que tienes 1 hora y tienes claro que en medio tienes que meter, en este caso metías ni siquiera 1 hora, me refiero a 1 hora de grabación, y el podcast tiene que durar 40 minutos, de manera que tienes que empezar a filtrar puntos en común. Hay gente, claro, cada entrevista se hacía en un día distinto, hay gente que está diciendo lo mismo, ¿no?, que está hablando de violencia y está narrando, imagínate un episodio de violencia familiar. No vas a repetir 4 episodios, lamentablemente tienes que quedarte con el que tú consideras que está mejor narrado, que es más potente, que te hila mejor con uno que es que hace un efecto espejo porque tenga una cosa que es totalmente opuesta. Entonces es cuestión de escucharlo. Yo creo que una vez tienes muy asimilados esos testimonios, esas respuestas, ¿no?, que te has armado con un guión previo, que es ese guión que te haces conociendo al entrevistado, ¿no?, habiéndote visto ya entrevistas previamente para no volver a caer en lo mismo. Y entonces vas más montando y tienes clarísimo que hay voces que pesan más en un episodio que otras, y hay gente que te resuelve muy bien, hay gente que es... Amarna es muy resolutiva, no lo digo para que la tenga delante, pero por ejemplo es un caso de las 16 entrevistadas, había 5 o 6 personas que a todo te lo respondían de algo que te llegaba, ¿no?, que era muy, muy personal, o sin ser personal era muy empático. Entonces esos son siempre comodines que te permiten perfectamente transicionar de un tema a otro también. Muchas gracias. Tenía yo
quería saber muchas más cosas, pero ya te las preguntaré directamente. Me dicen que vamos a pasar ya a una pregunta, así que me he quedado con muchas ganas, mucha curiosidad. A ver, nos dice Amalia Yusta, ¿cuánto tiempo invertís en cada episodio desde la producción hasta el masterizado? ¿Tenéis deadlines? Aquí Amarna que está diciendo que sí, pues por ejemplo tú misma. Ala, me ha tocado. ¿Cuánto tiempo invertís en cada episodio? Bueno, yo lo que tengo, yo soy una loca que se cronometra todo, ¿vale? Para mí la parte más importante, que es toda la parte de investigación sobre el invitado, invitada e investigación sobre el tema, son más o menos unas 5 horas. Luego, o sea, mías propias, de estar yo en mi casa mirando cositas, que eso sería por programa. Más el tiempo de grabación, que dependiendo en el tiempo de estudio es como 1 hora y media más o menos. Y luego yo no hago postproducción, lo hace Cosmedia, entonces yo toda esa parte me desentiendo, entre comillas, de ella, no me desentiendo, pero bueno, que no soy yo personalmente quien lo hace. Así que por episodio mi tiempo de trabajo son alrededor de unas 7 horas aproximadamente. Y luego todo el tema de la promoción, ¿no? Claro, después cuando ya sale el episodio, pues es subirlo a Instagram, subirlo a Twitter, hacerle pues todos pues las gráficas, lo que sea. Yo creo que en total por programa yo le echaría como unas 8 horas y media aproximadamente, más lo que hace el equipo de producción. Ahora tengo curiosidad a ver qué dicen las otras. ¿Cuántos lleva vosotras? A ver, no sé, Belén, Gisette, decidme vosotras. No, en mi caso, yo le he hecho como unas 1500 horas acá. No, pero es que yo hago la producción, yo investigo, luego yo más o menos me estructuro el guión y solamente está mi compañera Carmen, que es la que se encarga de toda la parte de edición y grabarme y hacer todo, pero yo hago la diagramación de los artes, yo posteo, promoción, entonces todavía no he sacado una cuenta, pero ponte que le doy una semana de trabajo a cada episodio, entre una cosa y otra voy. Un día investigo, otro día hago una llamada, luego otro día hago una pre-call para saber qué voy a hablar con este invitado y así voy, pero todos los días le pongo por lo menos 2-3 horas a Negra como yo, sin hablar de eventos, porque esto también forma parte de este trabajo, ¿no? Pero por los episodios sí, yo creo que como unas 2 horas al día, por decir algo. Belén, yo creo que y como luego tú, Valeria. Amarna, porque claro, pero es que nosotras somos 2, entonces tú piensas que ahí nos lo podemos quitar muy rápido, entonces yo creo que sí que sería 8 horas, pero divididas entre 2 personas, sí que se lleva un poco mejor. Y bueno, que también depende del tema, porque por ejemplo yo de energía no tenía ni idea, ahora sí, pero de comida sí un montón, entonces también depende de lo que sepas del tema. Y Valeria. Yo os escucho y me da una envidia porque yo tardé muchísimas horas, no sé si por novata o por torpe, que también tengo un poco de las dos cosas, pero también es verdad que no es un podcast al uso, es decir, yo creo que si hubiera sido un solo entrevistado o un solo tema, pero aquí era como de tener que escucharlo, desechar, era un puzzle que ibas montando, entonces al final yo creo que perfectamente esa media de 8 horas, más luego el ir a narrarlo, que como habréis comprobado yo hablo muy deprisa y María Santonja tenía mucha paciencia conmigo de Cosmedia y volvíamos a repetir, entonces todo el rato esa narración que haces entre medias, que luego se escucha entre una declaración y otra de las invitadas e invitados, pues a lo mejor también era hora y media por cada episodio, añadiendo esas 8 horas que comentáis. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Gisette, Belén, Valeria y Amarna. A Amarna y Belén podéis escuchar sus podcasts, que son Yo También y Climabar, en Podimo. A Valeria podéis escucharla en Orgullo en Spotify y a Gisette podéis escuchar Negras como yo en todas partes. En todas partes. Os invito a escucharlas, que os inspirarán, aprenderéis un montón y la verdad es que son maravillosas. A los que están del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos. Preparad libreta, que luego viene una masterclass. Muchísimas gracias, chicas. Que tengáis un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Adiós. Chao.